Presentado por Escuela de Enfermería Antares. Tu futuro hoy. Arrancamos el programa como es costumbre con la sección de noticias y como siempre le damos la bienvenida a nuestro hombre de Hollywood, desde Hollywood, el señor Néstor Betancourt. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Qué tal, Al? Feliz como siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo y con todos los fanáticos del séptimo arte. Hola, Catindón. Y como siempre, por favor recordanos cómo podemos hacer para acceder a todas tus cosas durante la semana. Todo lo pueden encontrar en mi sitio que es desdehollywood.com. Los invito también a seguirme en mis plataformas personales buscándome como Néstor Cine, sobre todo en YouTube. Excelente, muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a empezar hablando de la saga de Rápidos y Furiosos y les cuento que hay buenas y malas noticias, porque si bien teníamos anunciada la 9ª parte para el 2019, ahora se dejó saber que esta se atrasó para abril del 2020, pero parece que medio que para compensarnos vamos a tener un spin-off con Dwayne La Roca Johnson y Jason Statham. ¿Qué te parece en estas noticias? Realmente es crónica de una separación anunciada, porque recordemos que habían transpirado todos estos conflictos que habían tenido durante la filmación Vin Diesel y Rock de Dwayne Johnson con respecto a varios temas que tienen que ver con no solamente esa película que fue la 8ª, que me pareció bastante buena dentro de una película de blockbuster, de aventura, de acción, dentro de esta saga, sino también que ya se estaba un poco cocinando esta posibilidad de que The Rock y Jason Statham tuvieran un spin-off por separado. Y eso parece que ya había empezado a generar problemas, que de alguna manera se generó como dos grupos. Y Tyrese Gibson, este actor afroamericano, estaba un poco en el grupo de Vin Diesel. Y realmente se dieron varias noticias con relación a las redes sociales y a estos rumores, y que The Rock salió públicamente a decir que habían algunos integrantes del equipo que eran candy asses, que lo podemos traducir así como traseros de caramelo, que eran holgazanes, y estábamos suponiendo que tal vez era toda una farsa, pero parece que no era una farsa, parece que realmente estaban peleados, y uno cuando ve la película nunca prácticamente los ve en el mismo frame, en el mismo fotograma a The Rock y Vin Diesel, así que había algo grave que estaba pasando. A mí personalmente me gusta porque para mí lo más disfrutable de la 8ª película es la relación de Rock y Jason Statham, así que verlos a ellos dos por separados me parece bastante cool. Entiendo un poco la molestia que esto puede causar en otros miembros del equipo, sobre todo cuando tienen que patear su estreno de la película por un año más adelante y todos tienen que cambiar sus schedule, sus calendarios por sobre todo un actor como The Rock, que tiene un montón de trabajo, y ahora Tyrese Gibson le está pegando en las redes sociales a Dwayne Johnson. Yo creo que esto es real, sobre todo porque en todas estas cosas que está diciendo Tyrese Gibson está metiendo a Paul Walker y está hablando de que la familia tiene que mantenerse unida y que Dwayne Johnson está yendo por separado y todo lo quiere hacer alrededor de Hobbs y no alrededor de esta familia, y según él a todos le ofrecieron la posibilidad de tener su propia película, lo cual lo dudo bastante y que lo habían negado. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones públicas, un dolor de cabeza para Universal, pero sin lugar a dudas le va a estar sacando jugo. La pregunta es si The Rock y Statham van a volver para la próxima película de Rápido y Furioso, si esto realmente ha llegado a un punto de quiebre, hablando de las relaciones. Y la otra pregunta es, si no vuelven, ¿qué tanto eso va a afectar a esta franquicia? Porque como digo, The Rock y Statham habían sido dos de los MVP en la última entrega. Sí, no, yo realmente también en un primer momento pensé lo mismo, por el motivo de que La Roca viene del mundo de las peleas estas de la lucha libre, y por lo general siempre se arman estas bataholas como para darle más publicidad, por lo menos a lo que tiene que ver con ese mundo, y pensaba que acá estaban tratando de duplicar la receta, pero como decís, creo que la cosa no solamente era en serio, sino que creo que al día de hoy está poniendo en peligro la continuidad de la saga, al menos de la forma en que la conocemos. Si tuviera que apostar, creo que la base de esto es que tanto La Roca como Vin Diesel tienen su gran importancia dentro de la franquicia,
porque Vin Diesel fue el que inició esto y prácticamente sin él creo que no habría películas, pero a su vez La Roca es el que revitalizó esto y el que lo transformó en lo que es al día de hoy. Entonces pienso que entre los dos se están tirando y hasta por eso creo que están sacando a La Roca de lo que es Rápidos y Furiosos, porque Rápidos y Furiosos es producida por Vin Diesel, así que creo que ahí es donde se puede crear el mayor conflicto. Por lo que he visto en lo que tiene que ver con la gente del reparto, casi todos están de acuerdo con Vin Diesel. Creo que por varios motivos. Primero, porque como digo, es el productor y hay que estar bien con el jefe, pero a la vez han tenido una relación mucho más larga con él y pienso que también me imagino que también tiene aires de divo, pero creo que tiene mucho menos que La Roca, que sabe todo lo que está tirando. Y creo que el mejor ejemplo es el que vos dijiste de Tyrese Gibson, que en un primer momento había hecho comentarios que aparentemente se los hicieron borrar en las redes sociales y ahora hizo otros en donde aclaraba específicamente que no iba a borrar esos comentarios por más que le hicieron una llamada para que lo hicieran. Y esto también, el hecho de que a él y a Ludacris le ofrecieron un spin-off, yo creo que él dijo que no en un primer momento porque no quería separar la familia, pero a la vez también estoy seguro que si llegan a hacer una película por separado de estos dos personajes, no creo que terminen haciendo ni un 10% de taquilla que las otras. La que sí me parece que va a andar es la película de Dwayne Johnson y Jason Statham, que es algo que creo que nos veníamos venir. Yo, por ejemplo, lo mencioné en la crítica de la octava parte, porque como que habíamos tenido todas las combinaciones posibles de peleas entre los personajes principales, pero la única que nos faltó fue la pelea entre ellos. Casi que en la escena de la cárcel se llegan ahí a casi pegar, pero los paran justo a tiempo, medio como para dejarnos con las ganas de qué es lo que iba a pasar, y creo que también por eso tornaron el personaje de Jason Statham en un bueno, cuando había empezado como malo, pero en la octava película, en la pelea final, tiene que defender nada menos que a un bebé, así que creo que más bueno no se lo puede hacer. Y con esto creo que se solidifica el hecho de que Dwayne Johnson es el problema, porque obviamente Jason Statham no lo es, ya que por lo que lo he sentido decir, él no ve a esta franquicia como algo tan especial, sino como un trabajo más, cosa que hasta me terminó cayendo mal en un primer momento. Me acuerdo que había visto la entrevista que le hicieron en el programa de Jim Norton y Sam Roberts, que son como los herederos de Opie and Anthony, si no los conocen, que también tienen toda una historia de peleas por separado, pero él en esa entrevista dice que ve esto como una película más o un trabajo más, y siempre se trata de manejar en esto y en donde sea como alguien muy profesional, y asumo que por eso está bien con todo el mundo y es la apertura que vio la gente de Universal para hacerle la propuesta de que trabaje con Dwayne Johnson, cuando creo que con el resto del reparto tendría más problemas. Sinceramente, si me dicen al día de hoy qué es lo que preferiría ver, estoy más interesado en ver este spin-off de La Roca y Jason Statham que la novena parte, aunque definitivamente creo que eso también me interesaría, y sin lugar a dudas la pulseada la terminó ganando La Roca, porque cuando se va a estrenar este spin-off era en la fecha que tenían para Rápidos y Furiosos 9 y esta última la atrasaron hasta el 2020, así que creo que ahí no solamente tienen problemas, sino que también va a ser bastante difícil que al menos Dwayne Johnson esté en esta novena parte, y capaz que en una de esas llega a estar en la 10ª, pero simplemente como para decir que en el caso de que esa sea la última película, todos se juntaron una última vez y medio que hacen las paces. Creo que esto también va a generar algunos problemas que no sé cómo van a solucionar, sobre todo en lo que tiene que ver con la pata de Rápidos y Furiosos. Voy a asumir que una de las grandes beneficiadas va a ser Michelle Rodríguez, que se había quejado en un primer momento de que no tenía suficiente protagonismo, y creo que acá van a apoyarse en ella por ser uno de los personajes más conocidos. Scott Eastwood, que también apareció en la última como un personaje muy secundario, últimamente está teniendo mejores papeles. Por ejemplo, va a tener uno de los protagónicos en la próxima de Pacific Rim, Titanes del Pacífico, y pienso que lo están levantando para que su personaje en esta novena parte también se haga más importante.
A la vez de que mi apuesta, esto lo estoy diciendo ahora mucho antes de que pase, me parece que Paul Walker va a volver en forma digital en la 9ª parte, cosa que trataron de hacer en la 8ª, pero casi que por respeto a su imagen no se animaron a hacerlo, pero pienso que ahora va a ser necesario y tanto la familia de Rápidos y Furiosos va a querer tomar esto como un elemento para no quedarse atrás en comparación a lo que haga en taquilla el spin-off de La Roca y Statham, sino que también el estudio lo va a ver como una apertura, porque yo estoy seguro que ellos, por el hecho de hacer plata, van a querer meter este personaje, capaz que con este actor, no capaz que en toda la película, pero sí lo suficiente como para que te llene el tráiler, que creo que es lo más importante a la hora de vender la película. Así que, sea como sea, creo que va a haber cambios y por lo menos yo me alegro de que exista este spin-off, aunque con esto, como con todo, va a haber que esperar que se estrene para ver qué es lo que termina saliendo. Algo que definitivamente no tuvo el éxito que se esperaba es Blade Runner 2049, porque si bien la película estuvo generando noticias por meses con una envidiable campaña publicitaria, lo cierto es que hizo titulares en su primer fin de semana al recaudar muchísimo menos de lo que se estaba estimando en el tracking, sobre todo tomando en cuenta las excelentes críticas que había tenido, ya que en Rotten Tomatoes hasta el día de hoy está rondando el 90% de aprobación. Hay diferentes elementos a los que se le achaca este fracaso, pero ¿qué pensás que es lo que la mató? Y también, ya que estamos, ¿crees que aún con estos resultados exista la posibilidad de una secuela? Bueno, antes que nada hay que hacer un poco la confesión de decir que yo realmente estuve sorprendido, sobre todo con la respuesta tan fría en los Estados Unidos, tal vez porque me había metido en la burbuja de la película, que tuve la oportunidad de verla mucho tiempo antes del estreno y me había gustado bastante la cinta y ya había sentido excelentes comentarios de mis colegas y me apuré para reservar mis tickets para verla la noche del estreno, que fue la noche de un jueves, y dije, lo voy a comprar cuanto antes porque va a estar llena la sala. Y yo recuerdo que cuando fui a reservar los tickets, me sorprendió que haya tantos asientos disponibles en ese momento. Y dije, ok, tal vez es, no sé, algo que va a estar cambiando en las próximas horas. Evidentemente no cambió en las próximas horas y uno ahora le toca un poco hacer el post-mortem, la autopsia y tratar de sacar algunas conclusiones y algunas lecciones que me imagino que Hollywood en general quiere sacar para el futuro. Yo creo que hay varias decisiones desde el punto de vista del marketing que por sí solas fueron buenas, o en general uno puede decir que son buenas. Por ejemplo, tratar de guardarse lo más posible todo lo que tiene que ver en cuanto a detalles de la historia, de los personajes. En general me parece algo muy saludable que va a contracorriente de esto de mostrarte todo en los trailers. El problema es que eso, combinado con una secuela de Blade Runner, o combinado con una secuela de una película que la original se estrenó hace 32 años atrás. Una película original que, si la gente la vio cuando era niño y estamos apelando a los adultos, muchos de ellos no tienen un buen recuerdo de la película porque no es algo como Jurassic Park, que alguien la vio de niño, se enamoró, la tiene en su mente, en su corazón toda la vida, y cuando sale Jurassic World, no importa que salga 20 años después. Es como que la vimos ayer, Jurassic Park, y ya estamos listos para saltar nuevamente a este mundo. Yo creo que Blade Runner se sentía como algo que estaba difuso en la memoria, como algo que no encajó bien en nuestra mente, y se sentía como una tarea el ir a revisitar Blade Runner antes de ver esta película. Entonces, a mí me pasó de hablar con amigos que decían, mirá, no la voy a ver este fin de semana porque todavía no he tenido tiempo de volver a ver la primera, porque a mucha gente se le olvidó, o simplemente por la cuestión de la cantidad de cortes que hay. Decían, oh bueno, pero tengo que ir a ver el corte indicado, ¿y cuál es el corte? Y después la campaña de marketing, ok, ¿y de qué va un poco la película? Y ya que empiezo a tener dudas, me empiezo a fijar más y veo que dura casi 3 horas. Entonces, creo que fue una sumatoria de elementos
que hizo que la gente en general se mantuviera un poco al margen. Y más allá de la respuesta positiva que tuvo la crítica, yo creo que también que un poco la respuesta positiva y estas, digamos, reacciones que son un poco exageradas, en mi opinión, esto de obra maestra, creo que también comunicaba una cosa un poco cinéfila, un poco académica, porque nadie dijo, "This is fun". Nadie dijo, "This is fun". Entonces, creo que el público en general se mantuvo un poco al margen porque la película, la campaña de marketing tal vez estaba pidiendo demasiado del público en general y solo los cinéfilos que amamos la primera y que tuvimos que también revisitar la primera para realmente acordarnos en detalle de qué iba la cosa, fuimos aquellos que aparecimos en el primer fin de semana y algunos que fueron más de una vez a verla. Otra lección es el tema del riesgo y decir, ok, tal vez si la película original no fue un éxito de taquilla, si no ha dejado una huella profunda en la cultura popular, si la gente no te puede decir fácilmente de qué fue la primera película, tal vez gastarse más de 150 millones de dólares no es una buena idea. Y si lo haces, tal vez tengas que hacer algo que sea un poco más amistoso con el público en general, porque luego de ver la cinta, evidentemente es una película que te quiere hacer trabajar, es una película que no te quiere complacer, es una película que va un poco a contracorriente y ya si algo de eso se filtró en el boca a boca, un poco mató las chances de que pudiera levantar en el segundo fin de semana. No creo que haya una continuación, si lo hay no va a ser en esta escala, seguramente tal vez lo veamos en una serie de televisión en el futuro, en una serie animada en el futuro, pero creo que no vamos a estar viendo un nuevo Blade Runner live action en la pantalla grande por el futuro cercano. Sí, no, yo tengo que confesar que cuando la vi por primera vez, y al día de hoy es la única, y creo que va a ser la única por mucho tiempo, no me gustó. Le reconozco que en la parte visual tiene muchísimas cosas que solamente pueden ser tildadas de excelentes, pero creo que estaban tan conscientes de que estaban haciendo las cosas espectacularmente bien en ese aspecto que se detenían a mostrártelo como diciendo, mamá, mira qué lindo que me quedó. Y en todos esos momentos como que la película te termina aburriendo y creo que solamente en eso hay como una hora extra de cinta que creo que tendría que ser cortada porque a mí en algunas ocasiones tuve que pelear conmigo mismo para no dormirme. Yo sé que no soy un crítico común y corriente, sino que cuando trato de ver las películas lo hago como el público en general, por varios motivos, entre ellos porque los críticos, que por ejemplo están en Rotten Tomatoes, la mayoría de ellos, yo he sentido cuando he hablado en forma personal con ellos, sobre todo con los más importantes, que entre otras cosas son los primeros que dan su opinión y después los mismos que están en Rotten Tomatoes lo siguen. Hay veces que se ven como más y como que tienen la función divina de guiar a la gente para decir qué es lo bueno o malo y educar, cosa que la verdad que yo no estoy de acuerdo por varios motivos, pero principalmente porque creo que el cine es un entretenimiento y hasta por eso mismo dentro del programa, cuando estamos comentando las películas, me habrán sentido decir que esto es una película alfabeta. Que no digo que esa película alfabeta, que capaz que es más para críticos o cosas europeas o para un público más adulto, no porque sean malas ni porque sean peores que las otras, sino porque creo que eso tiene un público específico y está encarada para ese tipo de personas, que obviamente hay muchísima más gente que disfruta de ellas. Y creo que este es el gran problema de Blade Runner 2049, porque tiene un presupuesto de, como bien dijiste, de 150 millones de dólares, lo que te obliga a que el público en general tenga que comprar un montón de entradas y ese público por lo general se aburre con lo otro que termina siendo la película, que es un producto que le tenés que meter mucha cabeza y capaz que es más apta para críticos que tienen que no solamente saber qué es lo que está pasando, sino en muchos casos interpretar las cosas que se ven, que sinceramente en muchos de esos casos ni siquiera sabés si estás interpretándolo bien o mal. Y yo sinceramente estoy seguro que muchos de los críticos que en un primer momento le dieron una alta calificación, si le preguntás qué es lo que significa el caballito de madera o por qué Ryan Gosling toma la decisión que toma al final de la película para ir con Deckard una vez que ve
el holograma gigante de Armas, no van a saber. Entre otras cosas porque yo creo que para ese punto ya están sumamente aburridos y lo único que quieren, capaz que están disfrutando de lo que ven visualmente y escuchando, pero la historia creo que ya o los tiene entreverados o súper aburridos. Si tuviera que decir por qué tuvo una recepción tan buena de la crítica, es porque terminaron haciendo la misma jugada que con Alien Covenant. O sea, como bien vos dijiste también, se lo mostraron a la crítica especializada muchísimo antes que al público en general, lo que sumado a una excelente campaña publicitaria, el hecho de que esto era una película de culto, que tenía no solamente un muy buen director, sino también un reparto espectacular, casi que obligó a la crítica a que dijera que era buena, y sobre todo cuando esos críticos más importantes que definitivamente les encanta este tipo de películas empezaron a decir que era tan buena, los otros no pudieron ser buenos, no pudieron ser menos, y por eso al darle más o menos la misma calificación es que terminó con lo que tiene ahora, que obviamente no es la opinión del público, porque cuando le tocó opinar, opinó con su billetera. Y sinceramente yo no me esperaba estos resultados. Nosotros hicimos la crítica de la película el sábado que se estrenó, o sea, antes de saber los resultados del primer fin de semana. Y yo decía en esa crítica, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que yo asumía que el primer fin de semana por lo menos le iba a ir bien, por todo esto que acabo de decir, pero una vez que la gente la viera, como que era inevitable que iba a pasar, que no iba a tener una buena recaudación. Y yo mismo me sorprendí que la mala recaudación empezara el primer fin de semana, porque como que la gente todavía no sabe qué es lo que esperar. Muchos dicen capaz que se asustaron por lo larga que es. Creo que ese es uno de los motivos, pero no es el motivo principal. Sino creo que, primero, este tracking creo que fue la mayor metida de pata que yo he visto en mucho tiempo, porque yo ese sábado estaba viendo que estaban estimando que iban a ser 54 millones de dólares y recaudaron solamente 31, que sinceramente nunca había visto una diferencia tan importante, y creo que el hecho es que es por eso, cuando la gente la fue a ver se encontraron con algo que no era lo que estaban vendiendo, y si bien hay 4 o 5 cosas buenas a lo largo de la película, están demasiado dispersas en estas 5 horas, cosa que por ejemplo se podría cambiar en el caso de que hubiera durado 1 hora 45 minutos y sacaran todo ese exceso, que está bueno, no me entiendan mal, a mí me encanta toda la parte visual y capaz que es lo único bueno que tiene la película, al menos con este corte, pero creo que podría haber un mejor corte de la película condensando la historia para que te atrape como tendría que ser, y entre otras cosas también, como digo, la publicidad fue bastante engañosa, porque si uno ve los trailers, prácticamente esta es una película media entre Ryan Gosling y Harrison Ford, y el personaje de Harrison Ford casi que aparece en los últimos 30 segundos. Como digo eso, también tengo que decir que es posible que tenga nominaciones al Oscar, porque como en la parte visual, como en la parte de sonido, por lo menos va a tener nominaciones, que no es casi seguro que se lo gane, pero creo que ni aún así se puede llegar a dar un caso como por ejemplo el de Mad Max Fury Road, que si bien fue un fracaso de taquilla, que en ese caso creo que no se lo merecía, una vez que terminó ganando varios Oscars es que salió la posibilidad de la secuela, o por lo menos se solidificó. Creo que en todo el mundo que la vio y le gustó tenía ganas de que pasara, pero por el fracaso de taquilla no se dio. Creo que acá, aún si ganara el Oscar a la mejor película del año, las posibilidades de hacer secuela, simplemente por toda la plata que perdió, es demasiado remota. Como digo eso, también tengo que decir que esta es la misma reacción que yo tuve cuando vi la original, y al día de hoy me parece un clásico de todos los tiempos, así que mi opinión puede evolucionar o cambiar a medida de que pase el tiempo, así que no sé qué es lo que vaya a pasar con ella, pero en este momento es lo que siento. Y también, si tuviera que recomendarle algo a la gente, no es que esté recomendando que no vayan a verla, porque creo que la única forma de disfrutarla como se debe es yendo al cine y viéndola en la pantalla grande. De cualquier otra forma, si por ejemplo cuando llega a tu casa la bajás para ver en la computadora, legalmente por supuesto, no vas a tener la misma experiencia y va a ser aún peor. Aunque como reitero, si tenés la paciencia, creo que la mejor forma de verla es en el cine, que todavía está en lo de casi todo el mundo, así que aprovechen a verla, pero va con la advertencia de que después de terminar siendo un poquito aburrida. Y el último tema de esta semana tiene que ver con el primer tráiler de Los Nuevos Mutantes, la próxima película de los X-Men, que al menos por lo que hemos visto hasta ahora promete ser bastante diferente
más que nada porque supone ser la primera película de superhéroes que esté ambientada como una película de terror, o al menos eso es lo que se da a entender en esta primera mirada. ¿Qué te parece este tráiler oficial? Realmente me gustó bastante, sorprendido, porque como bien decís, parece que va a ser algo bastante diferente. Generalmente este llamado género de superhéroes transita dentro del subgénero, digamos, de la aventura con toques fantásticos y de ciencia ficción. Y siempre, o muchas veces, el terror forma parte de otras grandes películas de blockbusters que uno no asocia con terror, sobre todo porque no está en una medida excesiva. Pero por ejemplo, Piratas del Caribe tiene por momentos toques de terror, realmente, pero no llega a ser el ingrediente principal en la mezcla. Me gusta porque yo siempre digo que, sobre todo a la hora de construir universos, la diversidad es muy importante, la diversidad en todo sentido, en género, en el tipo de cineastas, en el tipo de actores también. Y está Fox aprendiendo. Luego me parece que Deadpool fue un gran empujón de confianza a la hora de tomar un poco riesgos y salirse de esa fórmula poco establecida de lo que tiene que ser una película de X-Men. Después vino Logan, que es algo que se parece más a un thriller de venganza, con toques de western. Y ahora se están proponiendo esta historia de young adult, de jóvenes adultos, con un toque de terror. Y por un lado realmente me parece muy interesante. Se ve bastante pequeño, lo cual tal vez otra vez sea algo bueno, sobre todo con el recuerdo que tenemos de X-Men Apocalypse de hace unos meses atrás. Creo que ir un poco pequeño, como Logan también, que se siente una película más pequeña, más reducida en escala, en número de personajes, me parece que es algo bueno. Tal vez la mala noticia es que Fox tiene un recuerdo cercano de A Cure for Wellness, esta película con Gore Verbinski, con Dane DeHaan, que a mí no me gustó para nada. Y un poco transita en esto de, vamos a estar dentro de, no sé, un sanatorio o un hospital, que hay algo raro que está pasando, que suena mucho a película B de terror, pero combinado con el mundo de los mutantes, me parece algo súper fresco, súper interesante. Parece que el director un poco esto lo propuso a Fox como una trilogía. No está confirmado que vamos a terminar viendo una trilogía, o por lo menos que esté girando en este tono un poco de horror. Me encanta el elenco. Anya Taylor-Joy, esta chica que es un poco latina porque tiene descendencia argentina, habla español y todo esto, se está convirtiendo, no voy a ser una Scream Queen, pero en un actor bastante asociado con el género del terror. La vimos en La Bruja, la vimos en Morgan, una película que es horrible, pero bueno, es una película del género. También la vimos en Split, un gran éxito que tuvimos este año, y creo que está muy bien acompañada con Maisie Williams, que al igual que Sophie Turner, que está haciendo ahora el personaje de Jane, que va a estar siendo Phoenix, ya es parte de la familia de los mutantes, y ahora su coprotagonista de Juego de Tronos, Maisie Williams, también se está sumando de alguna manera a la familia. Y Alice Braga, esta brasilera, que me parece un interesante casting porque ella transmite bastante dulzura, compasión, ha hecho muchos personajes así, y ahora la vemos un poco tal vez como el doctor loco, el científico loco de la historia, y es un casting distinto a, no sé, haber elegido, digamos, a Christopher Walken, pongámosle, o a alguien que realmente sea el villano. Entonces, veo una mezcla interesante que por lo menos en este primer teaser realmente me está seduciendo. Sí, yo quiero empezar aclarando algo. Por el nombre, esto supone ser el tráiler oficial de la película, pero yo asumo que esto es simplemente un teaser, porque obviamente no vemos nada de lo que tiene que ver con la historia y apenas se conocen las caras de algunos de los personajes. Tomando en cuenta eso, también hay que aclarar que no es la primera vez que se está diciendo que una película de superhéroes puede estar encarada al género del terror. Por ejemplo, es lo que se había dicho en un primer momento que iba a pasar con Doctor Strange, y más o menos a 6 meses de su estreno, yo creo que esto es una carnada para mostrar qué es lo que puede llegar a ser la película, y dependiendo de la reacción de la gente, pueden tornarla más para el lado del terror, o como pasó con Doctor Strange, por más que en un primer momento se dijera que iba a pasar eso, acabó como una película de superhéroes más tirando a la aventura.
Para que tengan una idea, esto del género muchas veces cambia. Por ejemplo, si ahora ustedes van a YouTube, van a poder encontrar trailers, por ejemplo, de Elf, que están cortados como si fuera un thriller, del Silencio de los Inocentes o de Batman Begins, como si fuera una película romántica, o de Missy Dogfire, la película de Robin Williams, como si fuera una de terror. Lo que quiere decir que, por más que vos encares la película de alguna manera, si tenés el suficiente tiempo para editarla, la podés volver algo completamente diferente, y creo que eso es lo que puede llegar a estar pasando acá. Como digo eso, también tengo que decir que obviamente la reacción del público ha sido muy pero muy buena, así que es más que claro que sí la van a tirar para el lado del terror, más allá de que hay que también tomar en cuenta que uno de los personajes que están acá como uno de los mutantes tiene como el poder el crear ilusiones. Así que todo lo que vemos acá simplemente puede reducirse a unas cuantas escenas de pesadillas que tenga este personaje y no sea lo que pasa a lo largo de toda la película. Algo que sí me sorprendió, que creo que es el motivo número uno para siquiera empezar a pensar en esta propiedad, es que la característica de los nuevos mutantes es que es un grupo muy internacional. Por ejemplo, cuando nació tenía un personaje vietnamís que acá no está, pero el personaje de Anya Taylor-Joy, si bien es argentina o meme argentina, el personaje es ruso. Y otro que hay también ahí, que es Sunspot, es brasilero. Pero acá en ningún momento se los hace hablar, yo creo que por miedo a que se den cuenta que pueden llegar a tener un acento. Y si bien Alice Braga es brasilera también, tiene un acento casi imperceptible y es casi que la única que habla, porque la otra solamente dice que sí o que no. Siendo tan así, que yo me sorprendí de que esto no tuviera un tráiler doméstico y otro internacional, porque hay veces que pasa, sobre todo pasa eso mucho con las películas japonesas, que por ejemplo pasó con Thor 1 y 2, que el personaje japonés tiene un tráiler completamente diferente para ese país, motivo por el cual fui a los canales de Fox de Rusia y Brasil para ver si había alguna diferencia, y no, no lo hacen, ni siquiera teniendo un locatario, así que eso es lo que me da a entender que esto es una carnada para buscar el encare del terror. Ya el hecho de que es un grupo más internacional se va a dar más a largo plazo. A la vez de que también esto me parece que va a ser diferente en otro aspecto, porque el personaje de Alice Braga es un personaje también conocido en los cómics, que yo creo que acá se va a tomar como una Xavier, pero en una escuela de mutantes que pueden llegar a ser malos, y no descartaría la posibilidad de que estos nuevos mutantes, aun si no es lo que pasa dentro de los cómics, pero pueden llegar a ser una versión de mutantes malos o mutantes antihéroes que se eduquen en no en un convento, en un manicomio parece que fuera, para hacerse malos al estilo, o no tan malos, que queden algo al estilo del Escuadrón Suicida, en donde eventualmente capaz que terminen peleando contra los X-Men normales, o por qué no, contra X-Force, que también es otra de las películas que se están en camino. Por lo pronto, me parece que esto es simplemente la punta del iceberg y nos falta muchísimo para ver, así que nos va a llegar el trailer oficial y ahí creo que voy a tener una opinión un poco más amplia, porque por lo que se ve acá, la verdad que es solamente la cara de los personajes y no mucho más que eso, entre otras cosas, porque creo que ninguno llega a usar muy bien los poderes. Néstor, mil gracias como siempre, y por favor recordanos cómo podemos hacer para acceder a todas tus cosas durante la semana. Todo lo pueden encontrar en mi sitio que es hollywood.com. También me pueden seguir en mis plataformas sociales individuales buscándome como Néstor Cine, sobre todo en el canal de YouTube, donde estoy constantemente generando contenido original. Y quiero dejar en claro que si Universal quiere que hagamos la película Crítico y Furioso, yo la tengo que hacer con algo grosito, porque la familia se mantiene unida. Bueno, si me quieren furioso, que me hagan ver Blade Runner de nuevo, que ahí creo que me van a ver el humito saliendo de las orejas. Don, mil gracias como siempre, será hasta la semana que viene. Y vos no te muevas de ahí, que después de la pausa se viene Pochoclo en 3D, hablando de la película del Guasón por separado, que está en plena preproducción. Ya volvemos. ¿Sabías que tenés que cliquear ahí
para seguir viendo el programa,